te ha pasado, me ha pasado a mí, que estás pasando por un momento difícil y es cuando más te encuentras personas a las que tienes que darle una palabra de fe y de aliento. Por ejemplo, estás enfermo y se te presenta gente enferma para que ores por ellos. Ellos se sanan y tú sigues enfermo. O de pronto dices, yo estoy para que me consuelen y resulta que tú terminas siendo usado por Dios para consolar a otros. Sabes, yo he entendido que los momentos de crisis que pasamos en la vida se convierten en nuestro testimonio. Es cierto que en esos momentos queremos la soledad, queremos estar lejos de todo el mundo, queremos no servir si de pronto sirves en la congregación, en una iglesia, o desarrollas un ministerio, predicas la palabra. Son esos momentos en los que quieres guardar silencio y que la gente respete tu privacidad. Pero es allí entonces donde Dios te recuerda que el dolor no es para que lo sufras, sino para que se convierta en tu testimonio, para que se convierta en el aliciente para alguien más. Ese dolor que te está golpeando es para recordarte que estás vivo y que no puedes tirar la toalla, que la vida continúa, mi amado amigo, y que hay gente esperando por un milagro que tú portas. Porque portamos esa palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y lo que Dios hace en nosotros es el testimonio que alguien más necesita hoy para salvar su vida. Es cierto que si Dios nos preguntaría que si queremos sufrir para que alguien que no conocemos sea bendecido, yo creo que la mayoría podríamos decir que no. Hace poco hablaba con un amigo que me decía que estaba a punto de tirar la toalla, que no entendía por lo que estaba pasando. Entonces comencé a hablarle de aquellos momentos en los que me tocó atravesar aquella circunstancia que él ahora estaba atravesando. Así que le decía, lo que en ese momento fue mi dolor, hoy se está convirtiendo en un instrumento de Dios para decirte que hay esperanza, para decirte que sí se puede, para decirte que lo que Dios te dijo, Él lo va a manifestar, porque hecho está. Le pude hablar con seguridad, porque lo pude experimentar en mi vida. Te aseguro que tú serás un reparador de portillos. Y creo que esta palabra ya la has recibido y hoy vengo a confirmártela de parte de Dios. El dolor que sientes hoy será tu testimonio que traerá vida a otras personas. Así que también le dije a este amigo, porque se me vino a memoria algo que leí en algún momento y es un ejemplo que creo que cabe para esta serie de Inexplicable. Recuerdo que leía que aquellas empresas que se dedican a hacer motores para carros, la única manera de que garanticen de que un motor va a llegar hacia el kilometraje que ellos han determinado es ponerlo a prueba y que lo lleven a su límite. Entonces, si dicen que ese motor va a cumplir los 300 kilómetros por hora, tienen que probarlo hasta que llegue a 300 kilómetros por hora. Lo tremendo de esto es que ese mismo motor que pasa la prueba es el mismo motor que van a utilizar para sacar 1000 reproducciones más. ¿Me estoy dando a entender? Si ese motor salió bien, entonces, ¿qué van a decir? Tomen ese motor y multiplíquenlo. Si nos preguntaran en la vida diaria, queremos ser el motor que se ha llevado al máximo, al límite, para que podamos reproducir lo que Dios nos ha dado en otras vidas,
y salvarlas, ¿lo escogeríamos? Por eso muchas veces, mis amados amigos, Dios no nos hace preguntas. Dios simplemente manifiesta su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso no tiene discusión. Pero Él la va a manifestar en tu vida, aunque en algunos momentos duela. Y precisamente hablando de esto, en Mateo 14:14, Jesús se bajó de la barca porque su intención era irse a orar a solas, después de haber escuchado que Juan el Bautista, su primo, lo habían ejecutado. Hubo una pausa al momento en que él bajó de la barca. Yo quiero detener la cámara en estos momentos, como si estuviéramos viendo a Jesús. ¿Está cansado? ¿Recibió una mala noticia? ¿Quiere ir a orar? ¿Quiere estar lejos de todo el mundo? Como quizás hoy tú quieras estar retirado de todo y no hablar con nadie. Es en esos momentos difíciles en los que no queremos pronunciar ninguna palabra. Pero entonces Jesús baja de la barca. ¿Te ubicas conmigo? Y cuando baja de la barca, lo primero que ve es a una gran multitud. Fíjate en esa palabra. La Biblia dice, vio. Cuando Él ve, Él se fija en que no está solo. Se fija en que había una gran multitud y podían suceder dos cosas. La primera, mi amado amigo, mi amada amiga, es que me voy, me da igual lo que piensen los demás, me da igual esa multitud, primero yo. Esa podría ser una respuesta. ¿Tenía los argumentos para hacerlo? Sí. Pero entonces Jesús llegó a la segunda. ¿Cuál es la segunda respuesta? Yo creo que la vida continúa y que lo que estoy viviendo hoy puede ser el milagro de alguien, el milagro que alguien está necesitando hoy. Jesús escogió la segunda, mis amados amigos, y dice que vio la gran multitud. A veces es difícil ver el dolor de otro cuando yo estoy en ese dolor. Pero para eso Dios te ha forjado. Dios quiere que tú seas la bendición de alguien más. Que tú seas el consuelo de alguien más, mi amado amigo. ¿Cuántos hoy querrán quitarse la vida? Así que necesitarán escuchar que si Dios hizo algo contigo, también lo hará con ellos. A veces tendremos que llorar por dentro para secar las lágrimas de alguien que se acerca a nosotros. Pero la recompensa vendrá de parte del Señor. Qué difícil es ver cuando yo no me siento visto. Qué difícil es ver la necesidad de otro cuando yo estoy sintiendo que a mí no me están viendo. Pero si queremos ser imitadores de Cristo, necesitamos aprender a ver a los demás muy por encima del dolor que estemos sintiendo. Jesús vio la gran multitud y ¿sabes qué hizo? Tuvo compasión de ellos. Número 1, los vio. Número 2, tuvo compasión. La verdadera compasión ve, no imagina. Ahora, ¿por qué dices esto, pastor? Porque tener una buena intención y hacer buenas obras sucede todo el tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Te coloco este ejemplo. Yo veo una persona en la calle y lo primero que se me viene a mi mente es quizás que no ha comido. Lo invito al restaurante, que coma conmigo y luego lo despido y se va. ¿Hice una buena acción o no la hice? Claro que la hice. Una buena acción que nació de una buena intención. Pero quedó allí, porque al final nunca le pregunté a aquella persona si su verdadera necesidad
era comer. Cuando tú aprendes a dejar tu dolor a un lado y permites que el amor de Cristo se manifieste en tu vida, entonces no te llenas de buenas acciones, te llenas de compasión. Porque no solo sientes lo que está sintiendo aquella persona porque ves su dolor, sino que sabes que eres el instrumento de Dios, aún en medio de lo que estás viviendo, para saciar el dolor de alguien más. Para saciar el dolor de alguien más. Para eso Dios te está preparando para este tiempo. Es como cuando Mardoqueo le dice a su sobrina Esther, en medio de que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado y los querían erradicar a todos, Mardoqueo le dice a Esther, quizás para esta hora es que Dios te preparó. Tienes que interceder por el pueblo, tienes que abogar por el pueblo, así pierdas la vida, Esther. ¿Me estoy dando a entender? A veces preguntas, es que mi vida no tiene sentido. Ahí está el sentido. Tu testimonio dará vida a alguien más, para mostrarle el camino correcto, que Dios es real, que Él está allí, que Él sigue haciendo milagros, aunque lo que tú estés viendo en ti es que tu milagro todavía no ha ocurrido, pero sabes que puede ocurrir el de aquella persona que hoy está necesitando esa palabra. Por favor, no te encierres en tu dolor. Habla del consuelo que Dios te ha dado en medio de ese dolor, y a alguien que te escuche podrá salvar su vida hoy. Jesús no solo vio, tuvo compasión, porque al ver, conoció la necesidad de ellos. No se imaginó que necesitaban, los vio. Eso es ver, conocer, y luego cuando eso se manifiesta, entonces tienes compasión, porque entre otras cosas, mi amado amigo, solo el que ha experimentado el hambre es capaz realmente de saciar el hambre de alguien más. ¿Me estoy dando a entender? Solo cuando has tenido una pérdida, o lo que consideramos como una pérdida, que en realidad es ganancia, pero hemos despedido a alguien de esta tierra, puedes sentir el dolor que otra persona en medio de esa situación está experimentando hoy. Y cuando los ves, eres movido a compasión. Imitamos a Cristo. Y tercero, no solo Jesús sintió compasión, Jesús puso la fe en acción. Entonces dice, y sanó a los enfermos. ¿Sabes qué tan difícil es pensar? No pude resucitar, o no pude llegar a tiempo donde mi primo, no pude sanarlo. Pero ahora este sí está recibiendo sanidad, que no es ni mi familia, que no lo conozco. Y que quizás, mis amados amigos, el día en que Jesús iba a ir a la cruz, esa persona nunca estaría allí. ¿Qué argumentos tendrías tú para decir, sanar yo a ese que no conozco? No. Jesús simplemente, en su misericordia y compasión, dice, sanó a los enfermos. No dijo a ti sí, a ti no. Él estuvo abierto para ser usado por el Padre. Quizás en medio de lo que estás pasando hoy, Dios está despertando en ti la compasión. He llegado a entender que algunas circunstancias a las que Dios nos empuja y nos reta es para que saquemos y despierte en nosotros lo que Él puso para ser usados por Él. He entendido en algunos momentos de enfermedad, aunque esté enfermo, Dios me está preparando para orar por sanidad por alguien más. Que en algún momento de situación económica tengo un receso económico en mi vida, pero Dios me da la idea para que alguien más pueda surgir. ¿Te das cuenta? Tú eres el instrumento de Dios para este tiempo. No luches más con eso. Y no te preocupes que entonces, ¿quién te va a ver a ti? Desde el momento en que tú decides ser las manos de Dios para alguien más,
Él te tiene en sus manos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por esta serie. Señor, acerca de lo inexplicable. ¿Y lo inexplicable qué es? Estar en dolor, pero que nuestro dolor se convierta en el testimonio que dé vida en alguien más. Eso es inexplicable. Señor, enséñanos a ser compasivos. Enséñanos a ver antes que imaginar. Enséñanos no a vivir de buenas acciones, sino de procesos que produzcan vida. Enséñanos a ser como tú, Jesús, y a saber que al final nuestra fuerza y nuestra fortaleza proviene de ti, no de nadie más. Tú, Señor, y solo tú. Porque al final toda esta serie nos lleva a un único punto: Cristo. Y como dice el escritor en el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que mientras haya vida, hay esperanza. Si te gustó este devocional, ¿qué esperas para darle like? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo y de esta manera nos ayudas para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a muchas personas más. ¿Me ayudas con eso? Y también quiero pedirte otra ayuda. Estamos trabajando para la compra de 3 lotes para la fundación y para la iglesia. Si quieres ser parte de aquellos que contribuyen con un granito de arena, para que te unas a este proyecto, escríbeme al 300-311-2441 y sé parte de estos 500 amigos que necesito para que me apoyen. Estaré orando no solo para que Dios te provea, para que tengas para dar, sino para que puedas disfrutar tú y tu casa también. Un abrazo. Bendiciones. Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. Pero ¿de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!